El factor de potencia en las instalaciones eléctricas y su efecto técnico y económico. Bueno, primero que nada se debe identificar que el factor de potencia es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente en un circuito eléctrico. Como ya había dicho, el factor describe la relación entre la potencia del trabajo real y la potencia total consumida. El factor de potencia está definido por la siguiente ecuación. Factor de potencia es igual a potencia real entre potencia aparente. En sí, el factor de potencia es un indicador del desfasamiento que existe entre la onda de corriente y la onda de tensión en el circuito. Este valor puede ir entre 0 y 1, siendo 1 el valor más alto del factor de potencia, y en este caso se tendría un buen aprovechamiento de la energía. El factor de potencia bajo indica que el aprovechamiento de la energía es malo, y este puede tener y por lo regular tiene valores cercanos a 0. Algunos se podría decir que efectos en un bajo factor de potencia son los problemas técnicos y los problemas económicos. Uno de los problemas técnicos más grandes es el incremento en las caídas de tensión y el aumento de las pérdidas en conductores. Y pues en lo económico, el efecto más importante se puede decir que son las penalizaciones en factor de potencia. Para el cálculo del factor de potencia se tiene que definir primero la potencia como la relación entre la tensión y la corriente, donde la corriente es corriente en T igual a corriente pico o corriente máxima por el seno de omega T más phi, donde phi es el ángulo de desfasamiento y la tensión es tensión máxima por el seno de omega T. Después de esto se tiene la relación P de T igual a B máxima seno de omega T por corriente máxima seno de omega T más phi. Y después de algunos cálculos matemáticos se llega a la conclusión de que obtienes tres diferentes tipos de potencia. La potencia activa, que es la cantidad de potencia útil que consume un equipo eléctrico. Esta potencia por lo regular es la que consumen los equipos puramente resistivos, como lo pueden ser planchas planchas, las bombillas que tienen resistencias adentro. Después, y esta potencia es P igual a B por I por el coseno de phi y se expresa en watts. Después se tiene la potencia reactiva que se representa con la letra Q y su fórmula es potencia reactiva igual a B por I por el seno de phi. Su unidad es el volt ampere reactivo. Y la potencia reactiva en sí no es una potencia. Esta potencia se encarga de generar el campo magnético para que trabajen los motores, transformadores o cualquier tipo de inductor. Finalmente se tiene la potencia aparente, que la potencia aparente es simplemente la relación entre la tensión y la corriente, y se expresa en volt-ampere. La potencia aparente en un circuito eléctrico de corriente alterna es la suma de la energía que disipa dicho circuito en cierto tiempo en forma de calor o trabajo y la energía utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos de sus componentes. Y bueno, con esto se tiene el triángulo de potencias en el cual se relacionan los tres diferentes tipos de potencia, y aplicando el teorema de Pitágoras y algún otro truco matemático se llega a la conclusión de que el factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente, que normalmente se conoce como coseno de phi. El factor de potencia, si en algún momento llega a ser bajo, hay varias maneras de poder corregirlo. Una de las, se podría decir que de las maneras más sencillas que hay de corregirlo es poniendo bancos de capacitores. Y dice, corrección del factor de potencia. La finalidad de corregir el factor de potencia es reducir o eliminar el costo de la energía reactiva
en la factura de la electricidad. Como ya había dicho, se opta por poner capacitores. Los capacitores harán la función de generar una potencia reactiva inversa, se podría decir de alguna manera, que contrarrestaría a la potencia reactiva generada por los inductores. Estas potencias se sumarían algebraicamente y se haría una reducción en la potencia reactiva, lo cual, como se ve aquí, entre menor potencia reactiva se tenga, menor será el ángulo phi. En este caso, el ángulo phi entre menor sea, quiere decir que el factor de potencia es muchísimo mejor. Y aquí se podría ver un ejemplo de lo que se explica. Se tienen los motores, que en este caso serían las cargas inductivas, y el capacitor es el que ayuda a contrarrestar este tipo de cargas para la potencia. Como ya se vio, el factor de potencia es uno de los conceptos más importantes, porque a final de cuentas es lo que en los recibos que son de tu compañía eléctrica son los que van a determinar la cantidad que vas a pagar por tu energía. Como ya se vio, por tener un factor de potencia muy disminuido, hay penalizaciones. Pero al contrario, cuando tienes un factor de potencia elevado, que por lo regular es arriba de 0.9, te dan unas bonificaciones. El factor de potencia por lo regular debe de estar entre 0.8 y 0.9, que sería un factor de potencia ideal o idóneo para un circuito eléctrico.